Muy buenos días y bienvenido un día más a este canal, tu canal, Dios y Fe. En primer lugar, y como siempre, agradecerte de corazón que hayas escogido el canal Dios y Fe como tu canal de referencia para la lectura diaria del Santo Evangelio. Deseo, de veras, que lo vivas, que lo disfrutes y sobre todo que dejes que las palabras del Santo Evangelio, santas palabras, te llenen el alma y dejes que te acerquen un poquito más a Dios. De ser así, te pido, como siempre, que las compartas, que no dudes en compartirlas y acercarlas a todas aquellas personas necesitadas de la palabra de Dios, aquellas que por un motivo u otro estén pasando por circunstancias complicadas y que necesitan de esta palabra de Dios. Sin más, y como cada día a las 12 del mediodía hora de España, comenzamos con las lecturas del Santo Evangelio de hoy, martes 21 de febrero del 2023, séptimo martes ya del tiempo ordinario. Comenzamos. Primera lectura. Lectura del libro del Eclesiástico. Hijo mío, cuando te acerques al temor de Dios, prepárate para las pruebas. Mantén el corazón firme, sé valiente. No te asustes en el momento de la prueba, pégate a él, no lo abandones, y al final serás enaltecido. Acepta cuanto te suceda. Aguanta enfermedad y pobreza, porque el oro se acrisola en el fuego y el hombre que Dios ama en el horno de la pobreza. Confía en Dios, que Él te ayudará. Espera en Él y te allanará el camino. Los que teméis al Señor, esperad en su misericordia, y no os apartéis para no caer. Los que teméis al Señor, confiad en Él, que no reprendrá vuestro salario hasta mañana. Los que teméis al Señor, esperad bienes, gozo perpetuo y salvación. Fijaos en las generaciones pretéritas. ¿Quién confió en el Señor y quedó defraudado? ¿Quién esperó en Él y quedó abandonado? ¿Quién gritó a Él y no fue escuchado? Porque el Señor es clemente y misericordioso, perdona el pecado y salva del peligro. Palabra del Señor. Salmo. Responderemos al Salmo. Encomienda tu camino al Señor, y Él actuará. Encomienda tu camino al Señor, y Él actuará. Confía en el Señor y haz el bien. Habita tu tierra y practica la lealtad. Sea el Señor tu delicia, y Él te dará lo que pide tu corazón. Encomienda tu camino al Señor, y Él actuará. El Señor vela por los días de los buenos, y su herencia durará siempre. No se agostarán en tiempo de sequía, en tiempo de hambre se saciarán. Encomienda tu camino al Señor, y Él actuará. Apártate del mal y haz el bien, y siempre tendrás una casa, porque el Señor ama la justicia, y no abandona a sus fieles. Los inicuos son exterminados, la estirpe de los malvados se extinguirá. Encomienda tu camino al Señor, y Él actuará. El Señor es quien salva a los justos, Él es su alcázar en el peligro. El Señor los protege y los libra de los malvados y los salva porque se acogen a Él. Encomienda tu camino al Señor, y Él actuará. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se marcharon del monte y atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase porque iba instruyendo a los discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, y lo matarán, y después de muerto a los 3 días resucitará. Pero no entendían aquello, y les daba miedo preguntarle:
llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutíais por el camino? Ellos no contestaron, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y acercando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí, y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. En el Evangelio de hoy, en la lectura que acabamos de tener, Jesús, una vez más y de forma muy clara y específica, anuncia lo que va a suceder. Está hoy en un momento de intimidad con los 12 apóstoles, así nos lo dice el evangelista, sin que nadie los moleste, para poder enseñarles, decirles y educarles bien en el mensaje de Dios, porque lo que está por venir, tal y como les anuncia, está muy próximo, y ellos pronto habrán de tomar el relevo para difundir la buena nueva por el mundo. Pero la reacción de los apóstoles es tan humana como inesperada. La primera reacción que ellos tienen tras ese tremendo anuncio que Jesús les hace es dudar. Es dudar y quedarse desconcertados, sin entender nada. Porque ellos realmente no esperaban un Mesías que les contase de esa manera su partida. Ellos no esperaban un Mesías capaz de saber que lo iban a atrapar, capaz de saber que lo iban a matar y no hacer nada. Pero lejos de todo eso, su esencia humana les hace comenzar una discusión acerca de quién será el más importante de ellos, de esos 12, tras la partida de Jesús. Esta imagen realmente nos tiene que llegar y nos tiene que tocar en lo más profundo del alma, porque es una reacción tan humana como desconcertante y sobre todo decepcionante. Las personas tendemos a sustituir unas cosas por otras de una manera constante. En la sociedad que vivimos a día de hoy es muy habitual y casi obligado, ¿verdad?, el cambiarlo todo. Cuando algo en nuestra vida no funciona o no cumple las necesidades que nosotros queremos o pretendemos de ella, lo más sencillo es quitarla y cambiarla por otra. Por otra que haga las funciones no características de esa cosa, sino la que nosotros, esas funciones que nosotros pretendemos que haga, aunque sea de menos calidad y con un coste mayor al que ya teníamos, da igual, pero es algo que se adapta y hace lo que nosotros estamos buscando. Y en esa comparativa es precisamente lo que el evangelista nos está transmitiendo, que hacen hoy los apóstoles. Justamente al enterarse de que Jesús va a ser asesinado, va a partir, ellos rápidamente comienzan, antes que a tener pena, a buscar un sustituto. Alguno de entre ellos 12 que ocupe su lugar, cosa que lógicamente decepciona mucho y sobre todo enfada a Jesús profundamente. Cabe decir que para todos nosotros muchas veces, en ocasiones no es difícil encontrarnos en una situación como la de los apóstoles, porque no entendemos
A nosotros en ocasiones se nos hace muy complicado entender la voluntad y ese proyecto o ese final, ese objetivo que tiene Jesús para nosotros. No entendemos muchas cosas de las que nos suceden a nosotros o suceden a nuestro alrededor, y mucho menos entendemos a veces el significado de todas esas cosas y sobre todo el aprendizaje que todas esas situaciones tienen para nuestro futuro, para nuestra vida. Pero Jesús nunca nos abandona. Y de nuevo vemos hoy en el Evangelio cómo a través de una metáfora, esta vez con un niño, trata de hacerles de nuevo una vez más entender el mensaje, trata de hacernos entender una vez más el mensaje. El símil que nos ponen hoy del niño es muy importante en todo su sentido, en el sentido más amplio que podamos alcanzar a darle, porque lo que nos dice Jesús es que lejos de la avaricia, del egoísmo, de las apariencias o de la opulencia que queramos tener o en la que queramos vivir, hemos de ser como un niño, sencillos, simples, inocentes, puros de corazón, sin maldad ninguna, únicamente con un objetivo en la vida, que es el de ser feliz y sobre todo hacer felices a los demás. Buscar ese bien para todo el mundo sin pretender nunca nada a cambio. Así, solamente así, llegaremos a poder ser verdaderos discípulos de Jesús, ser realmente como Él quería que fuésemos, sin querer aparentar o querer ser cosas que en el fondo seguramente no es que no solo no seamos, sino que no alcanzamos ni siquiera a entender, como es el caso de los apóstoles en la lectura de hoy. Jesús hoy lo que nos hace es un llamamiento a la bondad, a la pureza, a la simpleza, a ese amor sincero y puro, incondicional. Nos hace un llamamiento a la simplicidad en las cosas, en la sencillez de nuestras acciones para con los demás, en ese desinterés que nos tiene que guiar a la hora de hacer nuestras acciones por los demás, sin buscar ningún tipo de recompensas en ellas. Ser como ese niño inocente que pone Jesús alrededor de todos ellos, con esa pureza que tiene un niño. Así de puros hemos de ser todos y cada uno de nosotros en nuestra vida, en cada instante de nuestra vida, disfrutando como un niño de cada cosa, cada cosita que nos pasa, por pequeña que sea, y sobre todo agradeciendo a Dios cada cosita que nos pase, cada cosa que nos pase, cada gran cosa que nos pase, porque realmente da igual que sea una cosa pequeñita que una gran cosa. Todas vienen del mismo sitio, todas vienen de la gracia de Dios, y por eso todas hay que agradecérselas a Él. No olvidemos nunca que Dios bajó al mundo a través de Jesús, y bajó al mundo para ayudar, para servir, para protegernos a todos y cada uno de nosotros, sin distinciones, sin condiciones, sin buscar ni pedir nada a cambio. Y en cambio, los apóstoles de la lectura de hoy, como todos y cada uno de nosotros seguramente, queremos llegar al mundo y subir, en lugar de bajar, como hizo Jesús. Poder subir en fama, subir
en poder, subir en influencia, en definitiva, en subir y en dominar. Todo lo contrario que hizo Jesús. Había una frase que he leído hace poquito y me gusta muchísimo, y me gustaría quedarme con ella para terminar, que dice que, creo que ya os la he comentado alguna vez, que la lógica del ser humano conduce al egoísmo. Y sin embargo, la lógica de Dios conduce al desprendimiento. Muchas gracias por acompañarme un día más y te espero mañana como cada día a las 12 del mediodía. Que pases un buen día. Hasta mañana.